Aleluya. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Aleluya. ¿Y su pueblo? En victoria. Y prosperado, como dijo la hermana en la alabanza. Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra hoy en el libro de Efesios, primeramente. Carta a los Efesios, capítulo 2. Aleluya. Amén. Efesios 2, bien. Yo voy llegando. El versículo 8 va a ser el versículo clave de esta palabra. Ponemos de pie, por favor, si es posible, para poder iniciar la palabra de Dios. Leemos la bendición de Dios, la palabra, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice así, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendito sea tu santo nombre. Tú que eres el Dios altísimo y el creador, el todopoderoso, el merecedor de toda alabanza y toda adoración, Señor. Padre, en tus manos nos encomendamos, Señor, que seas tú obrando a través de nosotros, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, aleluya, llevando luz, llevando, Señor, entendimiento, discernimiento, Señor, dominio propio, Señor, sanidad, fortaleza, Señor, para tu gloria y honra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que cualquier malicia, Señor, cualquier cosa que el enemigo haya puesto en la mente o en el corazón de algunos, Señor, de los que van a escuchar, de los que están aquí, Señor, sea deshecha en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Mis hermanos, como dice el encabezado, por gracia que somos salvos. Todos sabemos, hemos escuchado muchos ese versículo que leímos, porque hay muchas personas que lamentablemente se glorían y creen que el hermano, el prójimo es salvo por medio de ellos. Pero es una bendición, es un honor poder predicar la palabra de Dios. Que Dios nos use para llevar sus verdades, sus enseñanzas a cada uno de las personas, de los seres humanos de su creación. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Leemos aquí en Efesios 2, y leemos desde el principio. Dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aleluya. En estos tres versículos, el Señor nos dice aquí, a través del apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, que Él es quien nos ha dado vida a nosotros.
Porque todos sabemos, como dice en Romanos, que por cuanto todos pecaron, estaban todos destituidos de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, y el pecado es separación, muerte, no física, pero espiritual. Porque todos sabemos, como dice, Satanás engañó a Adán y a Eva cuando le dijo a Eva, de cierto no moriréis si comían del fruto. Pero no iban a morir inmediatamente en el acto, pero sí murieron en el acto espiritualmente. El espíritu inmediatamente se apartó de ellos por la desobediencia. Y hoy en día muchas personas no reconocen esto. Piensan solamente en la muerte física y no en la espiritual. Y esa es la más importante, ¿saben? Porque sin vida espiritual, pues no podemos estar en la eternidad con nuestro Creador. Estaremos, como dice, que el pecado es separación, así mismo estaremos en el mundo espiritual, separados de Dios cuando partimos de aquí. Y dice la palabra que también nosotros anduvimos en otros tiempos, donde estábamos allá afuera, que vivíamos conforme, como se dice, los rudimientos del mundo, que los fines de semana, trabajo de lunes a viernes, el viernes rumbo en la calle a beber hasta el domingo. En fornicación, porque por lo menos los hombres, mujeres que no hiciera ojo bonito, pues ya, vamos. Y esa es la vida del mundo. Pues el que vive allá afuera, para él eso es lo natural, lo normal. Salir a la calle, que si una mujer le agradaste, bueno, amén, nos fuimos y ya, sin pensar en las consecuencias. Y eso es lo que enseña Satanás, el príncipe de la potestad del aire, desde el principio. Yo recuerdo que, viviendo allí en Villamella, desde pequeños los niños lo que aprenden es a bailar bachata y vestir. Con eso ya ellos tienen su mundo. A veces recuerdo iba a casa de personas, en la calle tú lo veías vestido muy elegante, ropa cara, pero cuando ibas a su hogar, lamentablemente, una situación que tú decís, ¿cómo una persona puede vivir así? Pero lo que pensaban era en verse, lo que normalmente hacemos, cómo nos vemos físicamente, el exterior. Eso es lo importante, lamentablemente, que el ser humano cuida, la fachada. Y tremendo error, porque, como decía, han sido engañados, el enemigo enseña eso desde pequeño. Sabemos que Él es el príncipe de este siglo, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que ya venía el príncipe de este siglo y Él nada tenía en Él, así que le dijo al discípulo, vámonos de aquí. Dios, a través de su palabra, nos dice también que nosotros vivíamos en esos tiempos, en nuestros deseos, los deseos de la carne. Recuerdan siempre que en Gálatas los menciona cuáles son el fruto de la carne, los deseos de la carne. Ira, contienda, pleito, disensiones, herejías. Todas esas cosas que no agradan a Dios y que nos traen muerte espiritual. Pero hoy el Señor quiere que nosotros perseveremos en la fe. Porque es por medio de la fe que podemos alcanzar esa gracia. La fe que se nos da para creer en nuestro Señor Jesucristo. Para creer en que Él es el Hijo de Dios. Ustedes saben que hay algunas denominaciones que enseñan
que él simplemente fue un profeta, que fue un hombre más que hizo milagros, pero no le dan la divinidad de ser Dios mismo, porque él era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y porque era 100% Dios, era que era necesario que él viniera, ¿no? Para vencer al que tenía a toda la humanidad sujeta a cautiverio. Dice la palabra que éramos esclavos de la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo, aleluya, venció a la muerte, venció al Hades, a las potestades, los gobernadores, las regiones celestiales, lo puso todo bajo sus pies. Y aleluya, gloria a Dios, lo ha dado a su iglesia. Bendito sea. A nosotros que somos parte de esa iglesia, aleluya, por su misericordia, por esa gracia, aleluya, por ese amor. Las personas dirán, bueno, la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia, muchos hemos escuchado, nos dice la iglesia, es un don inmerecido. Y yo estuve buscando y me decía así, la gracia es un don de Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ha sido otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, según se utiliza en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitado y a la sanación espiritual ofrecidas por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Eso es gracia. También dice que la gracia es una palabra que viene del latín, gratia. Algunos de los, según secularmente, dicen, uno, cualidad con cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que la tiene. Muy cierto, porque nosotros mismos muchas veces decimos, mira, esa persona tiene gracia como él lo hace. Es decir, Dios da esa gracia. Y vamos a ver algunos ejemplos de personas que Dios le dio esa gracia para hacer la voluntad de Él. Pero también dice, don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. Esa es la espiritual, ¿no? Es un don que no merecíamos. También me encantó mucho esta otra definición que dice afabilidad y buen modo en el trato con las personas. Me agradó mucho eso porque nosotros mucho necesitamos de eso. Afabilidad y buen modo para tratar con las demás personas. Dije que íbamos a hablar de unos ejemplos. Tenemos un ejemplo de esa gracia en un libro muy conocido por las mujeres. Fue donde se realizó el primer certamen de belleza. ¿Algunas saben cuál fue? En el libro de Esther. Vamos allá al libro de Esther. Aleluya. Esther, capítulo 2, versículo 17. Aquí en el libro de Esther, si no lo saben, Esther era una joven del pueblo judío y había un rey que era el que gobernaba en ese tiempo, y su esposa, la reina, en una ocasión él tenía una fiesta, y saben que los reyes normalmente, como el ser humano, les gusta
vanagloriarse y mostrarle a los otros lo que tienen. Y se decía que era una mujer muy bella, la reina Basti. Y él manda a uno de sus sirvientes y dice que venga la reina para exhibirse a los otros reyes de que el mujerón que él tenía al lado. Pero la mujer le manda a decir que no, que ella no iba para allá. Que creo que él quisiera, que ella no iba a ir para allá. Y el rey se sintió muy mal y viéndolo su sirviente, la condición que él estaba, decaído, como nos ponemos nosotros a veces los hombres cuando las mujeres nos ignoran, cabizbajo, pues uno de los sirvientes dice, no, pero el rey, ya que ella no quiere, búsquese otra reina. Por eso decimos que fue el primer certamen de belleza, porque ahí comenzaron a traer a todas las jóvenes de todos los pueblos de los alrededores para ver, para que él escogiera cuál era una agraciada para ser reina. Y aquí Esther, criada por un hombre judío, Mardoqueo se llamaba, cuando van él intenta como que no se halla, le escondió, pero los guardias se metían y revisaban por todos lados. Ahí no era de que no, señor, la cogían y se la llevaban. Y cuando se la llevan, pues siendo una joven de descendencia judía, pues Dios puso gracia en ella y el rey se enamoró perdidamente de ella. Y es tan tal, ustedes pueden leer la historia, y Dios la usó poderosamente porque había un hombre que quería destruir el pueblo de Israel. Incluso se hizo un edicto, que era una ley, para en un tiempo determinado matar a todos los judíos. Entonces, gloria a Dios, Mardoqueo se enteró y se lo hace saber a ella, y ella intercedió con el rey por el pueblo, y así se preservó la vida del pueblo de Israel. Una historia muy bella, pueden leerla, el libro de Esther. Pero en el versículo 17, era el que iba a leer, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en el lugar de Basti. Bueno, el Señor obra conforme a su misericordia. Desde el principio de los tiempos, Él siempre ha estado pendiente de nosotros y cuando es necesario, Él pone gracia. Usa esa gracia de diferentes modos. En este momento puso esa gracia para que en esta joven, para hacer lo que había que hacer para salvaguardar el pueblo judío. Otro versículo que habla de esta gracia es en Proverbios. En el libro de los Proverbios también lo menciona, también con respecto a las mujeres. En el Proverbio 31, aleluya, 31, 30. Proverbios 31, 30. Aquí Dios, hablando de una exhortación a un rey, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Desde aquí el Señor manda, pueden ver, alabarla a ustedes las mujeres. Porque en su gracia, aunque aquí la gracia, lamentablemente, el Señor dice que es vana. No le da un sentido de exaltación, sino que no nos llevemos, que es engañosa la gracia.
que algunas veces personas usan esa gracia para hacer cosas que no convienen. Aleluya. También la hermosura. Pero Dios se glorifica con nosotros y dice que la mujer que teme a Jehová, a esa será alabada. Así que, mujeres, temamos a Jehová y saben que tendrán recompensas todo el tiempo, ¿eh? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos otro pasaje donde nos muestra la gracia. En este pasaje se trata de nuestro Señor Jesucristo. Acá en Lucas 2, en el versículo 40, aquí habla de un niño, nuestro Señor Jesucristo, en su infancia. Acá en este versículo, Jesús fue llevado a Nazaret, a Jerusalén, a adorar en un tiempo de la fiesta. Todos ustedes creo que han escuchado de esa historia, que los judíos subían a Jerusalén cada 7 años para adorar al Señor. Y hacían una fiesta. En esta ocasión, José y María van con él, y cuando terminaron la fiesta, van de regreso a su pueblo, donde vivían. Después de 3 días de camino, porque era tanta la gente, que se dan cuenta que Jesús no iba con ellos, y se devuelven a buscarlo. Y resulta que después de llegar, pasaron un par de días buscándolo y no lo conseguían. Lo consiguieron en el templo, en la sinagoga, hablándole a aquellos que eran en ese momento los rabí, los que tenían encargado de guiar al pueblo de Israel. Y fíjense que esta gente que se decían que eran los sabios, se encontraban atónitos, asombrados por la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, un niño de 11 años. Y dice así la palabra, igual es desde el 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, en la ley de aquellos tiempos, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios en él, y la gracia de Dios era sobre él. Como ven, Jesús tenía toda la gracia del Padre y hablaba, y la gente se maravillaba de la gloria de Dios. Por eso siempre debemos clamar al Señor, darle gracia, gloria y honra, como decía nuestra hermana Charlene al principio. Por esa gracia por la cual hoy estamos aquí, para adorarle, alabarle y exaltar su nombre. Porque sin esa gracia, ¿qué hubiese sido de nosotros? En Juan 1:17 aquí habla, aleluya, de falsas doctrinas. No, aleluya. Nos habla de Moisés. ¿Qué decía Moisés? Juan 1:17. En Juan 1:17 nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, la gracia, como dije al principio, y todos sabemos que es un don merecido, un don que nosotros no nos merecíamos, porque andábamos, como leímos en Efesios, muertos en delitos y pecados, haciendo lo que nos daba, como dicen vulgarmente, lo que nos daba la gana, en nuestros propios deseos y fantasía de lo que yo quiero y lo que me gusta. Pero por esa gracia, por nuestro Señor Jesucristo, aleluya, como dice aquí,
Antes la gente vivía por medio de la ley que le daba para hacer, decía que tenían que hacer ritos y sacrificios para agradar al Altísimo. Pero en Cristo Jesús ya no tenemos necesidad de hacer ritos y sacrificios. Es gratuitamente que se nos da esa gracia. Solamente Dios pide de nosotros es reconocerle como el Creador, reconocer que Él envió a su Hijo unigénito para que pudiera rescatarnos del lodo cenagoso donde estaba hundida la humanidad. Cosa que da mucha pena hoy en día porque vemos por los medios cómo se disemina por el mundo cada día más la rebelión en contra de nuestro Creador. El hombre se autoproclama que puede vivir por sí solo, que puede ahora hasta procrear. Ahora hay un proyecto para hacer bebés en incubadoras sin necesidad del útero de la mujer. Yo digo, wow, cómo el hombre en su desobediencia cada día aumenta y aumenta y persigue y todavía persevera en creerse que no, yo no necesito de Dios, yo puedo resolver mi problema yo solo. Y como leímos al principio, esto no es solo físico, esto es espiritual, porque ellos piensan solamente en el momento, en el aquí, no piensan en el allá. Engañosa y vana la gracia y la hermosura, dice. En Gálatas 1:6 nos habla de que no hay otro evangelio, porque también eso es otra cosa que existe ahora, que andan predicando un evangelio que no es el de Cristo. Y el Señor nos advierte en Gálatas 1:6 nos dice, aleluya, nos dice aquí Pablo hablándole a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice en el versículo 8, mas si aún nosotros los cristianos en este tiempo, en aquel tiempo los discípulos, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, no sé si algunos saben, es una palabra, ¿verdad?, que quiere decir maldito. Y en este tiempo, señores, vemos mucho predicando eso, un evangelio diferente al de Cristo Jesús, un evangelio de prosperidad, un evangelio de que soy salvo, siempre salvo, que puedo pecar a diestra y siniestra y ya yo soy salvo. Acá en Gálatas Pablo nos dice, aleluya, que hay hombres que iban a usar la gracia de Cristo, esa gracia que nos ha sido dada a todos nosotros por el medio de nuestro Señor Jesucristo, para perturbar a muchas personas. Y es triste porque muchas personas vienen al evangelio y como nuevos creyentes no tienen una base sólida y lamentablemente son arrastrados, son confundidos con teorías que caen estas personas. Yo mismo a veces me pongo a ver un programa de noticias cristianas y pasan muchos mensajes y muestran muchas cosas que la gente está haciendo hoy en día.
en contra de la iglesia de Cristo, usando esa gracia que el Señor nos ha dado de la salvación, diciéndole cosas que la gente se van y lo siguen. Hoy en día lamentablemente no tenemos nada contra las personas que están erradas con su sexualidad y tienen relación con personas del mismo sexo. Un joven en República Dominicana que era cristiano, adoraba, y de repente el enemigo trastornó su cabeza y anda por ahí con una peluca. Bueno, él se queda una mujer. Y según escuché, montó su propia congregación y la gente va a escuchar esto. Ustedes se imaginan, pueblo, una persona extraviada en las tinieblas, porque la palabra de Dios dice que Dios mismo entregó a estas personas a un espíritu de locura. ¿Por qué? Porque abandonaron el uso natural. Dios creó al hombre y a la mujer, pero el hombre se ha perturbado, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Entonces, si Dios mismo no se agrada de esto, ¿cómo podemos pensar que Él va a poner a una persona que para guiar en una congregación cristiana? Pero el Señor lo transformó y ya no se viste de mujer, ahora predica vestido de hombre y se llama por su nombre, no como lo llamaban, un nombre de mujer, ahora tiene su nombre. Aleluya. Yo digo porque lo vi, hace un par de días que lo vi y me sorprendió, digo yo, ¿cómo es posible? Pero gloria a Dios. El Señor lo ha obrado nuevamente en este joven, lo ha traído nuevamente a la luz porque sabíamos que estaba en tinieblas. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor es maravilloso, aleluya. Y dice su palabra que nosotros debemos cada día renovarnos en el entendimiento por medio de la palabra. Porque cuando leemos la palabra aquí aprendemos las cosas agradables a Dios y aprendemos también de las cosas que cometieron los hombres en otros tiempos, y Dios nos exhorta, nos da el consejo aquí para que nosotros no cayamos en ese mismo error que cayeron otros hombres antiguamente. Seguimos paseándonos por la gracia de Dios y tenemos que llegar hasta el 5:4. Aleluya. Nos dice, de Cristo, este también otro error que también vemos hoy en día. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cómo ven? La gracia es sumamente importante. Aquí es otra de las cosas. Nosotros en Cristo somos libres. Dice la palabra, aleluya, que a libertad fuimos llamados, ¿no? Amén. Pero hay personas que, no solamente en este tiempo, porque eso viene de allá atrás también, que intentaban judaizar. Los discípulos predicaban el evangelio, pero los amigos de Diana, los fariseos y los escribas, intentaban judaizar a la gente, venirle a imponer leyes, como ellos del pacto de Abraham, de que tenían que hacer esto, hacer aquello. Cuando nosotros en la gracia somos libres, no tenemos que estar haciendo nada. Esto es gratuitamente que se nos da. Y el Señor no, a través de Jesucristo no nos impuso, no, que tú tienes que venir a adorar, que tú tienes que postrarte allí delante de una imagen, que tú tienes que hacer esto, pagar por la gracia. No, esta gracia, esto es gratis. Y hay personas, lamentablemente, como le dijimos ahorita, que andan trastornando. Es otra cosa que yo mismo lo viví hace unos tiempos, un par de años que estuve en Dominicana, y fui a una congregación. Y la persona que tenía encargada de dar la palabra ese día se llamaba un evangelista. Y es tan grande, yo digo, el don que tiene para hablar,
que tú ofrendas y ellos vuelven y te llaman y tú vuelves y le pones y vuelven y te llaman. Siembra y cosecha. Y yo estaba comenzando en el Evangelio y hasta yo fui 2 veces a poner ahí, como ellos dicen, para alcanzar la gracia. Que no, tú pones que el Señor te va a multiplicar. Aleluya. Así es, pero eso es lo que nos dice aquí en Gálatas 5:4, que cuando nosotros nos desligamos del Señor Jesús y nos metemos, como hay muchos que se meten a llevar, no, que el sábado, que hay que guardar el sábado. Es bueno guardar el sábado, pero no solo el sábado, también el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Todos los días, porque el Señor Jesucristo mismo dijo que Él es el Señor del sábado. Es decir, Él es el Señor de todo. ¿Por qué siguen metiéndose bajo la ley allá en los judíos? Ellos guardan el sábado por la Torá y esas cosas, como fue en los primeros mandamientos, ok. Pero ya en Cristo Jesús, como dije, somos libres. No tenemos que estar haciendo esos ritos de que hay que guardar tal día, que hay que hacer esto, aquello. No, no. En Cristo Jesús se cumple todo. Usted está en Cristo, aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nada más siempre tiene que vivir en esa gracia de hacer conforme a la voluntad de Dios. Y todo irá bien. El Señor va a obrar las bendiciones que usted necesita, porque como dice la palabra, Él mismo sabe de que nosotros tenemos necesidad. Y antes de que nosotros le pidamos, ya Él ha escuchado. De que nosotros lo pensamos, ya el Señor ya escuchó y nos va a dar. Porque Él dice, cosa que me encanta esa palabra, que nosotros, si nosotros, los seres humanos, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará nuestro Padre Celestial si nosotros le pedimos? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, la gracia es maravillosa. En Colosenses nos dice que la gracia también nos da sabiduría. Aleluya. La carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 6. En Colosenses 1:6 dice la palabra de Dios que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, a nuestro Señor Jesucristo. Acá el apóstol Pablo, en su oración al Creador, le pide sabiduría espiritual para el pueblo de Colosa. Y en este versículo él dice que, aleluya, que esa gracia ya ha llegado a nosotros, así como a todo el mundo, porque el Evangelio se está predicando en todas partes. Y el Señor lo que espera es que nosotros llevemos fruto y que crezcamos cada día, que conocimos al Señor, que estamos en la palabra. Estamos en tiempos difíciles, hermanos, y tenemos que saber quiénes somos, nuestra identidad en Cristo Jesús. Porque, como dije, hay muchos trastornando la fe de la gente, predicando evangelios extraños, y debemos cada día siempre escudriñar las Escrituras, siempre estar agarrados de esta palabra, que es la palabra de verdad y de vida. En 2 de Timoteo, el Señor nos pide que seamos soldados de Él. 2 de Timoteo 2:1 dice, aleluya, bueno, voy a leer del 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros como cristianos tenemos que ser personas idóneas, personas fieles para enseñar a otras personas la palabra de Dios. Ustedes madres, padres, somos sacerdotes de la casa, hechos por Dios, para enseñar la palabra a nuestros hijos. Y no solo a nuestros hijos, sino también a nuestros vecinos, a todo aquel que se nos cruce por delante. Enseñarle la palabra de Dios, no solo de palabras, sino con un hecho, con una vida agradable delante de Dios. En 2 de Pedro, el Señor nos exhorta a crecer en la fe. Aleluya, bendito Dios. Segunda de Pedro. Capítulo, aleluya, 3, 18, de segunda de Pedro nos dice, aleluya, antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Como podrán ver, la palabra aquí nos exhorta a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque es por Cristo que hemos sido salvos. Aleluya, bendito Dios. Y por último, voy a leer, estando en 2 de Corintios 12:9. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. No se me duerman, ¿eh? Yo sé que yo no grito mucho. Y hay personas que les gusta que le hablen duro. Aleluya. Levántate tú que duermes y alumbrará a Cristo. Aleluya. En el libro a los Corintios, la carta de los Corintios 12:9, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo acá, hablando a los Corintios. Esta palabra a mí me encanta. A veces cuando me siento así, apateado, desanimado, esta palabra me restaura, me llena de esa gracia. Dice, acá Pablo, saben muchos que Pablo tenía un pequeño problemita. Dice él que uno de los guardaespaldas de Satanás vino y lo abofeteó para que él no se exaltara. Y ojalá hicieran muchos así hoy en día, para que no se sigan exaltando. Y con respecto a esto, se dice que tenía un aguijón. La palabra no dice qué era, simplemente decía que tenía un aguijón, por el cual oró 3 veces al Señor, pidiendo al Señor que se lo quitaran. Ustedes saben que es Pablo un hombre poderoso de Dios. Y dice, lo dice en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena
de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. A mí me encanta, hermanos, este pasaje. Como dije, me trae de vuelta cuando me siento así, caído, queriendo tirar la toalla. Y me recuerdo de eso, que el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia. A nosotros también debe de bastarnos la gracia del Señor, que ya Jesucristo hizo todo por nosotros. Solamente nosotros tenemos que caminar en esa fe, en ese camino que ya el Señor preparó desde el principio de los tiempos, porque nos escogió en Cristo Jesús para ser perfectos. Dice que nos hizo hijos de Él a través de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 1:12, que todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no solo hijos, sino herederos del reino y coherederos con Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, denle un aplauso a nuestro Creador. Aleluya. El Señor, por gracias, somos salvos, hermanos. Recordemos siempre que no ha sido porque nosotros hayamos hecho algo, hablado algo, pagado algo. No, nada de eso, en absoluto. Fue por amor, es que somos salvos. Que el Señor nos ama y quiere lo mejor para toda su creación. Solamente es de nosotros cada día perseverar y mantenernos firmes, agarrados de esa promesa, de esa salvación que ya tenemos, para un día estar allá en la boda del Cordero, gozándonos con el Señor eternamente, porque no es temporal, será para siempre. Amén. Dios le bendiga. Hasta aquí en paz. Gloria a Dios.